que el tiempo es oro. Se nos va el tiempo rápidamente. Cuando acuerda ya son las 10 de la mañana y tenemos que ir despidiendo. Así que, hermano William, los micrófonos de Federal Radio, la 96.9 son suyos en su programa Domingo de Alabanza. Amén. Gracias nuevamente, hermano Randy. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos, hermanos. Vamos a buscar la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esta poderosa palabra que nos alimenta, hermano, nos fortalece. Nos hace ser cristianos fortalecidos en la palabra. Y la palabra es espada de dos filos. Cuando usted lee la palabra, usted se alimenta. Usted adquiere un poder, adquiere una arma espiritual que se llama la espada, para herir a Satanás y a todos sus demonios, dice la palabra. Vamos a buscar en el libro de Joel, el libro de Joel. Recuerden que hemos estado predicando últimamente del libro de Joel. Es cortito, nada más son 3 capítulos. Y hoy vamos a finalizar con esta enseñanza. Vamos a buscar capítulo 3, versículo 16 al 21. Liberación de Judá. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos la revelación de tu palabra. Que cada oyente en este domingo, tu revelación llegue para que pueda discernir, interpretar y que tu palabra le sea revelada así como le fue revelada al profeta Joel. Esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Joel 3:16. Liberación de Judá. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra. Si nosotros hemos llevado la secuencia de estas enseñanzas, nos damos cuenta que el profeta Joel, Dios lo estaba ilustrando, lo estaba enseñando de pecados generacionales. Acuérdense, hermano, que cada ministerio es diferente. A cada profeta Dios le regalaba ministerios diferentes, llamados diferentes, dones diferentes. Pero este profeta Joel, él hace mucho énfasis en los pecados ancestrales o las herencias malditas. Si ustedes recuerdan, el jueves antepasado que yo prediqué sobre la devastación de la tierra por la langosta en Joel capítulo 1, del 1 al 7, donde dice el versículo 1, vamos a remontarnos un poquitito solamente, brevemente. Joel capítulo 1, versículo 5, donde dice, despertad borracho y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Recuerden que hablamos de los borrachos, y que el versículo 3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y a vuestros hijos, y a sus hijos, y a sus hijos, y a la otra generación. O sea, está hablando 4 generaciones de borrachos, de maldiciones. Que cuando los hijos te preguntaron, papá, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué tanta maldición? ¿Por qué no levantamos cabeza? Ustedes tienen que decir, lo que pasa es que la Biblia dice que las generaciones de los borrachos traen maldiciones en la sangre hasta 4 generaciones.
Y vemos que este profeta Joel recalca mucho lo que son las herencias malditas que nosotros heredamos. Y él se dio cuenta que las maldiciones ancestrales vienen en la genética biológica. Por eso es que muchas personas dicen, los viejos de antes decían, oh, ese muchacho salió igual que su papá, chupatero igual que su papá. Y así mismo era el abuelo. ¿Por qué? Porque recibe una herencia maldita, una genética espiritual y una genética biológica. Entonces, como nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una alma y tenemos un espíritu, heredamos de nuestros padres todo. Heredamos tanto el mundo biológico, que es la sangre, ¿verdad? Heredamos la sangre de nuestros padres y heredamos también su espíritu. Por eso, la Biblia en la antigüedad, Dios le decía al pueblo de Israel que ellos no podían casarse con otras naciones. No podían unirse a yugo desigual, porque el pueblo de Israel era santo, escogido por Dios, para andar santo y sin mancha delante de Dios. Y las otras naciones eran idólatras, hechiceros, satanistas, eran, hermanos, pecadores. Y Dios sabía que en el momento que se casaban con uno de las otras naciones, iban a transferir la sangre en el pueblo santo de Dios y se iba a contaminar la sangre. Y así sucedió. Este pueblo de Israel fue muy rebelde. Fue rebelde. Fueron tan rebeldes que muchas veces Dios mandaba a otros reyes, a otras naciones, a atacar, a destruir. Porque Dios quería exterminar la rebeldía. Pero el pecado, hermano, va creciendo y se va multiplicando también, lastimosamente. Y viene Dios, trata con este profeta para que este profeta le hable al pueblo. Para que este profeta, amado hermano, hiciera que el pueblo de Dios se apartara del pecado. Y le dice en el capítulo 2, versículo 12, estoy solamente, hermano, haciendo un pequeño repaso de las enseñanzas anteriores para entrar entonces en tema. Y Dios le dice a Joel, mira, en el versículo 12, capítulo 2, por eso ahora pues, dice Jehová, convertido a mí con todo vuestro corazón y con ayuno, lloro y lamento. O sea, Dios mandó maldiciones, mandó demonios, espíritus, que le robaran la economía, el dinero y todo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por este pecado. Recuerde que mandó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, que el esfuerzo, el negocio, la siembra, el cultivo, la felicidad, el amor, todo se perdiera. Que estos espíritus se comieran, se robaran todo lo que el hombre cosechaba, trabajaba, cultivaba y alcanzaba. Solamente por ser herencia de borracho. El castigo es tan grande que Dios castiga 4 generaciones después. Y la pregunta es, ¿cómo nos podíamos liberar de esas maldiciones? Si yo no tomo, mis hijos no toman, pero la misma maldición que llevaba mi padre, mi abuelo, la estoy llevando yo, la va a llevar mi hijo y mis nietos la van a llevar por ser 4 generaciones. Y estas maldiciones, hermanos, son malas porque Dios visita, dice Éxodo 25. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Qué duro, ¿verdad? Usted dirá, pero si la Biblia dice que los justos no pagan por los pecadores. No estamos hablando de los pecados, estamos hablando de herencia. Amén. No estamos hablando de pecado. Una cosa son los pecados, otra cosa son las iniquidades. Los pecados es lo que usted hace, conscientemente o inconscientemente. Cuando usted roba, hurta y hace algo, usted pecó, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Pero si usted pecó, ya sé que se emborrachó, agarró droga, fornicó, adulteró, y bajo el pecado tú engendraste un hijo.
Llegaste borracho, con ganas de tener sexo con tu mujer y tuviste sexo y la embarazaste. Tú engendraste un hijo bajo los efectos del pecado. Y ese pecado trae espíritu, trae demonio. Trae la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Trae el espíritu de alcoholismo. Trae la mentira dentro de ti. O sea, que todo lo que tú tienes en ese momento en tu corazón de maldad, tú se lo transfieres en el momento que tienes la relación y en el momento que estás fabricando tu hijo. Le transmite todo en el mundo biológico y le transmite todo en el mundo natural. Por eso Dios decía, no podrás casarse, unirse con otras naciones. Porque el pueblo de Dios era santo, se guardaba en santidad con Dios. Para poder gestar a un niño, hermano, tenía que ser en santidad con Dios para que ese niño fuera el fruto del amor. No todos los niños son fruto del amor. Hay unos que son fruto de una violación, fruto de una lujuria, fruto de intereses criados, ya sea que los padres casaban a los hijos con gente rica para que su descendencia tuviera plata, aunque la hija no quisiera ese hombre, que era un viejito o era feo, pero tenía plata, entonces se unían por intereses creados y ese niño nacía con ese espíritu de interés, con un interés muy grande a la plata. Y Dios visitaba esa maldad. El único niño que nace con amor es el que se hace con amor. Porque Dios no puede ser engañado, dice Malaquías 3. Lo mismo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Pero pensamos que la siembra y la cosecha solamente se refiere a la semilla o al cultivo, cuando nosotros mismos nos damos cuenta que todo, hermano, todo es relativo. Todo, hermano, todo lo que usted siembra, eso usted lo va a cosechar. Todo. Entonces, Dios en su sabiduría, le dice a Joel, mira Joel, hay un problema con mi pueblo. Ya mi pueblo no se conserva en santidad para mí. Y sus hijos están naciendo en pecado y en maldición. Y esos hijos que supuestamente, entre comillas, no llevan culpa de su papá, pero heredaron esa herencia maldita. Y como heredaron esa serpiente, esa culebra los va a picar. La herencia maldita es como una serpiente que los padres le transmiten a los hijos. La pueden tener guardada, encerrada, pero tarde o temprano esa serpiente sale y va a picar al muchacho o la muchacha. Hay que deshacerse de esa serpiente. Hay que deshacerse de esa liberación, de esa maldición. Por eso aquí habla de liberación de Judá. Ahora sí vamos a entrar en tema. Liberación de Judá. Dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Dios se preocupa por su pueblo. Dios quiere que usted y yo seamos santos. ¿Qué significa santo? El concepto común de un santo es un nicho con una imagen esculpido, un pedazo de palo, haciendo la imagen de supuestamente un santo. Yo te quiero decir algo, no hay nada más y nada menos que una persona santa es una persona que se guarda para Jesús, que no peca. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. Cuando un pecador viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, cuando esta persona acepta a Jesucristo, hace un nuevo pacto en la sangre de Cristo, Cristo con su sangre lava sus pecados, dice la palabra, y los deja más blancos que la lana. En el momento que nosotros venimos a Cristo, tenemos que venir, no es que nos pueden llevar o es que es a la fuerza. Las cosas a la fuerza no funcionan, porque somos libre albedrío.
Y Dios respeta esa libertad que Él nos ha dado a nosotros. Por eso es que muchas veces Dios no trabaja en nuestras vidas porque nosotros no vamos a Él. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué mató a esa persona? ¿Por qué murió si Él no le hacía daño a nadie? ¿Por qué tal cosa? Oye, vamos a echar la cinta para atrás, una generación en que sea para atrás, o 2 generaciones. ¿Quién era tu papá? ¿Quién era tu mamá? ¿Qué clase de pecadores eran? ¿Qué clase de iniquidad o qué clase de maldiciones traes tú en tu sangre? Así como dice Joel capítulo 1. Hermano, pero no conocemos el origen y Dios no es malo. Lo que pasa es que somos ignorantes en el mundo espiritual y empezamos a acusar a Dios pensando que Dios es el culpable. Dios no es culpable, los culpables somos nosotros. Dios no es malo, los malos somos nosotros, que no queremos acoger ni obedecer los estatutos de vida y de bendición que hay en la Biblia. Dios dejó un manual para el ser humano, la palabra, la Biblia. La Biblia, amados hermanos. Lee la Biblia, que ese es el manual de tu vida para que te vaya bien. Pero si tú no lees un manual, ¿cómo te vas a manejar? Si tú compras un carro y no lees el manual, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a entender? Ahora que todos estos carros son computarizados, que todo se maneja con computadora, sistemas eléctricos. Tienes que leer el manual, así Dios hizo contigo, te hizo a ti y dejó un manual que se llama la Biblia para que te vaya bien en todo y todas las cosas malas que hay, que te vas a encontrar, apartarte de ellas. Por el enemigo, el diablo ha sido tan malo que le ha hecho creer a muchas religiones que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y esto se ha extendido por el mundo entero, que la gente ve la Biblia como algo malo, no como algo bueno. No ve la Biblia como el manual de la vida, sino ve la Biblia como maldición y como castigo, como algo malo que te va a volver loco. Hermano, entonces, ¿para qué Dios dejó la Biblia? No es para que tú aprendas, te des cuenta de tus errores, tus pecados y enmendes los pasos en que vas. Y seguimos en esta enseñanza, que es muy hermosa. Dice que Jehová morará en Sión. Sigue diciendo el 19, y Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado en injuria, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Judá representa al mundo, al pecado. Perdón, Egipto representa al mundo, al pecado. Judá representa a los hijos de Dios. Pero aquí vemos algo, vamos pasando al último versículo, al 21. Y limpiaré las sangres de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. Otra vez, Dios no está hablando de diálisis de sangre. Está hablando en otros términos espirituales. Y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. O sea, que hay herencias tan sucias, tan malditas, que su sangre está contaminada, su sangre biológica está contaminada de muchos pecados, de muchos demonios. Y en el momento que este padre engendra, transmite la suciedad y los pecados que lleva en su sangre. Y este niño crece y se casa y también su sangre, como viene sucia de pecado, de maldiciones, la sigue transfiriendo 4 generaciones. Acuérdense, Éxodo capítulo 25. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y hasta la 4ª generación de los que le aborrecen. Joel capítulo 1, versículo 5, dice claramente que Jehová va a castigar a los hijos de los borrachos. Y el versículo 3 lo dice claramente, a 4 generaciones. Pero Dios da una solución, porque la palabra de Dios es el manual de tu vida, amado amigo. Y Dios te da la esperanza en la cual tú puedes limpiar tu sangre. Dios te dice que busques a Dios de corazón, con lloro, con gemido y con llanto.
Cuando tú vienes a Cristo, ya cansado de este mundo de pecado en que tú vas caminando, sin rumbo, sin dirección, todo te sale mal. Todo lo que tú piensas y planeas te sale mal. Nada te sale bien. Es porque estás bajo una maldición ancestral o generacional. Y Dios hoy te está diciendo, hijito mío, yo voy a limpiar la sangre de los que yo no había limpiado. Parece algo duro, muy difícil. Mire que en el hospital le limpian la sangre a la gente, pero siguen con los mismos pecados. Esa diálisis que hacen, amados hermanos, no le quitan las manchas, las suciedades espirituales a la sangre. Las personas siguen con las mismas maldiciones y se mueren bajo esas maldiciones. Qué triste, hermano, saber que te van a limpiar la sangre por un par de horas, por un día, y tienes que volver nuevamente a hacerte diálisis, tienes que volver nuevamente para conservar un poquito más de vida. Cuando Jesucristo te limpia la sangre una sola vez y te saca los pecados, te saca las maldiciones transferibles en la sangre. Dios te la quita. Cuando tú de todo corazón ora a Dios, te arrepientes y le pides, Jesús, ya yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Ya yo no quiero que mis hijos carguen esta cruz. Ya yo no quiero que a mis hijos les vaya mal en el matrimonio como me fue a mí. Yo no quiero que a mis hijos ni a mis nietos, Padre Santo, les vaya mal con esas maldiciones de miseria, escasez, pobreza, necesidad que me transfirieron mis abuelos por su pecado. Los pecados, hermanos, son transferibles. Se llaman iniquidades. Si la persona no se arrepiente de corazón, le transfiere las herencias malditas a sus hijos, que se llama iniquidad. Le hereda una iniquidad, un pecado que él no hizo. Y va a recibir las consecuencias. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 25. Joel capítulo 1, versículo 3, versículo 5 también. Entonces pensamos que apenas nosotros vamos a una iglesia o hacemos la oración de fe, ya nuestra sangre está limpia. No, hermano, no nos confundamos. La Biblia no dice eso. Nosotros entendemos mal que no es lo mismo. A veces nosotros pensamos y decimos, no, cuando vayamos para el cielo Dios va a limpiar la sangre. Joel está hablando de Jerusalén, que Jehová morará en Sión, morará en Jerusalén para siempre. Eso es cuando Cristo venga. Yo te quiero decir algo, hermano, no es cuando Cristo venga, es ahora. ¿Sabes por qué? Cuando Cristo venga, este cuerpo se queda. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice, pero esto os digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, la sangre no va para el cielo, la carne que tienes en tu cuerpo no va para el cielo. Así que Dios no va a limpiar la sangre para que vayas para el cielo, es para que vivas en la tierra, para purificarte de esos pecados que tú has heredado, de esas iniquidades y de esas maldiciones. Dios quiere cortar, limpiar esa sangre sucia, porque si Dios no te limpia la sangre, las iniquidades te van a seguir. No estamos hablando de la salvación. La salvación es una cosa. Para tú ser salvo solamente tienes que confesar a Jesucristo y ser bautizado. El que confiese y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. O sea, Dios está hablando aquí del alma. Amén. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. La sangre de Cristo te limpia de tus pecados. Si tú hiciste un pecado
el año pasado que a Dios no le agradó, o muchos pecados, o ayer hiciste un pecado, hoy pecaste, tú le pides perdón a Dios y ese pecado que tú hiciste, ese hecho, ese acto, Jesucristo lo perdona y te lava ese pecado. Ese pecado ya es lavado y Dios te deja más blanco que la lana. Pero hay un problema. Viene una lucha interna. La sangre inmunda que llevas, la sangre que quiere pecar más y el Espíritu Santo dentro de ti que no te deja. Entonces, para que esa lucha se acabe, tú tienes que decirle: Jesús, límpiame la sangre, lávame, purifícame mi sangre, límpiame mi sangre. Hazme una diálisis espiritual para no seguir transfiriéndosela a mis hijos. ¿Por qué te doy esta enseñanza, hermano? La semana pasada me llaman, ponga atención a este testimonio. La semana pasada me llama una familia. Tienen una niña de 13 años que siempre es atacada por su papá, que es un hechicero. El hombre, la mujer, se divorcia, se separa del esposo con 2 hijos por la muy mala vida que llevaba. Este hombre está pactado con Satanás. Cuando un hombre se pacta con Satanás, el amor desaparece, porque el amor es de Dios, el amor no es del diablo. Y el diablo va a exigirle a ese hombre que empiece a odiar lo que debe de amar. Y así pasó esa mujer un infierno por muchos años y se separó. Pero como este hombre es hechicero y tiene pacto con el diablo, él se transmuta, se sale en proyección astral a hacerle daño a esa niña. Y en esta ocasión, el viernes pasado, me llama la niña y ella ve cuando el papá, en el mundo espiritual, ¿verdad?, agarra el espíritu de la niña, la acuesta en una estrella con un círculo alrededor, haciendo un rito, y que de ese círculo sale una línea recta hacia ella, y cuando esa línea recta sale a ella, la toca, se mete en ella, y ella se desespera, se enferma, es atacada, ve los demonios, ve tantas cosas, amados hermanos. Y en esta ocasión esta niña veía que el papá, en proyección astral, como hacen los brujos, que se proyectan para violar, chupar a las mujeres, a los niños, a los hombres, y robarle las energías, este hombre le hizo daño a la niña y ella gritaba y sentía en su vientre un dolor grande, que algo le bajaba, y sentía que el papá la violaba en proyección astral. Esto es muy duro, muy difícil, hermano. Y ella gritaba, llorando por teléfono con ella. Y yo decía: Padre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Pero lo lindo de esto es que ella vio un ángel. Ese ángel se paraba al lado de ella y en los 14 ataques que su propio padre la atacaba, porque los brujos, hermano, el diablo le pide a los brujos que violen a las hijas para que haya odio. Y eso es lo que a Satanás le agrada, que haya odio. Mientras un hombre más odio tiene en su corazón, más feliz está el diablo con él. Porque es lo contrario de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. El diablo es padre de odio. Y yo decía: Dios mío, ¿hasta cuándo esta niña va a estar sufriendo por su papá? ¿Hasta cuándo, Padre Santo? Y yo oraba por teléfono, yo escuchaba a toda la niña llorando: me duele, me duele. El hombre, el padre, el hechicero, violaba a su propia hija. Y yo orando por teléfono con ella no puede hacer nada, porque el mundo espiritual es muy duro, es muy poderoso, tiene mucha fuerza. Y ella vio el ángel, por el ángel, decía: hermano, que hay un ángel. Pero yo decía: pero si hay un ángel, ¿por qué no te ayuda? ¿Por qué no te quita ese demonio a tu papá? ¿Por qué no lo reprende? ¿Por qué no se va? Hermano, y yo tuve una lucha como de 2 horas orando por esa jovencita de 13 años. Hasta llegar a pensar y le dije: Dios mío, entonces el diablo le ha dado más poder a ese hechicero que tú a mí, que soy tu siervo durante muchos años. Quise pensar. Lo que pasa es que hay enseñanzas, hermano, que tú no entiendes. Y las enseñanzas que Dios te da a ti siempre son enseñanzas vividas por experiencia.
Dios siempre te enseña por experiencia, nunca te va a enseñar virtualmente, porque los verdaderos guerreros de Dios siempre están en la guerra presencialmente, en una guerra virtual. Y en el mundo espiritual la Biblia dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, hermano, ella decía, hermano, que hay un ángel. Yo dije, ese ángel no es de Dios, es un ángel que te está engañando, un ángel de luz, porque Satanás se viste como ángel de luz. Y yo lo reprendí en el nombre de Jesús que se fuera. Y le dije a la niña por teléfono, pregúntale a ese ángel si Cristo vino en carne o vino en espíritu. Porque la Biblia dice que tú puedes probar los espíritus si son de Dios o son del diablo. Preguntándole si Cristo vino en carne o vino en espíritu. El espíritu que te dice que Cristo vino en espíritu, entonces ese ángel, ese espíritu es del diablo. Pero si te dice que Cristo vino en carne, entonces ese espíritu es de Dios. Porque Cristo vino encarnado en María, como ustedes saben. Y yo le pregunté, pregúntale a ese ángel que está contigo si Cristo vino en carne. Dice, o en espíritu. Dice, sí, mi Señor vino en carne. Yo dije, entonces de Dios, pero ¿por qué no actúa? ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un derecho legal, hay una línea directa en la sangre, Dios respeta esa decisión porque está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo decía, pero esta niña es inocente, no tiene culpa de nada. Es una santa, va a la iglesia. Pero traía esta línea de sangre directa en primera generación. Y Dios respeta eso. Porque Dios nos ha dado libertad, libre albedrío. Y el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si eso está en la Biblia, Dios tiene que cumplir su palabra, aunque le duela. Aunque le duele, Él tiene que cumplir su palabra. Hermano, y después de tanta lucha, me dice, cuando ya ese hombre se va en proyección astral, yo sé que estoy hablando cosas muy duras, muchas veces imposible de creer, pero créame que es totalmente cierto. Y lo que son brujos y hechiceros saben qué tema estoy hablando yo. No es que yo haya sido hechicero, Dios me libre. Es que he tenido mucho encuentro y mucha lucha con brujos y hechiceros. Y así se proyectan ellos. Ellos saben lo que estoy hablando yo. Y si hay algún brujo escuchándome, que arrepiéntase que Jesucristo lo ama. Y lávense en la sangre de Cristo como yo estoy lavado. Cuando la muchacha es libre después de una lucha, una guerra espiritual de 3 horas, hermano, yo me sentí, hermano, impotente espiritualmente. Hermano, si el diablo vino a matarme a mí cuando yo ayuné 40 días, 40 noches, y nunca me había sentido tan impotente espiritual, en esta ocasión sí. Pero no sabía que Dios me estaba dando una nueva enseñanza. Y yo decía, Padre, ya van 14 ataques de esta niña, que su padre la ataca. Ya van 14 ataques, Padre de la Gloria. Y tú no haces nada. Ese ángel que tú mandaste no hace nada. Y él me decía, y no puedo hacer nada. Porque eso ella lo lleva en la sangre. Y mi palabra dice que yo castigo, yo visito a la maldad. Por eso yo estoy visitando. Pero me dice, pídele, dile a ellos, escúchenme bien, dile a ellos que me pidan a mí que yo les limpie la sangre. Si usted no lo pide, Jesús no lo hace. Y yo decía, ¿dónde está eso? Y me dice, está en Joel capítulo 3, 21. Y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. Aquí Sión, hermano, se refiere al pueblo santo de Dios. Cuando Dios limpia la sangre, te quita las maldiciones e iniquidades ancestrales, entonces Dios viene, te visita y mora contigo y te defiende también. Dios quiere defenderte, Dios quiere estar contigo, pero no puede estar si tú estás contaminado y estás sucio, porque Dios es santo. Y me dice, pídele, dile que me pidan a mí que yo les limpie la sangre. Y los 2 muchachos y la esposa comenzaron a repetir, Padre Santo, límpiame la sangre, cámbiame la sangre de mi papá, fulano de tal con apellido. No voy a decir nombre ni apellido, para ser más prudente. Y lo repitieron 7 veces. Al final de la oración dice el niño, mamá, yo no me siento las manos ni los pies, las siento como un hormigueo. Me dice el Espíritu, y le estoy limpiando la sangre. ¿Saben algo, hermano?
A veces nosotros tenemos tanto pecado y maldición y no sabemos, porque el pueblo desconoce, el pueblo desfallece por falta de conocimiento. Si esta palabra te ha tocado tu corazón y te sientes reflejado, pídele a Jesús que te limpie la sangre. Vamos a orar. Di, Padre Santo, Padre de la Gloria, yo te pido en esta mañana que tú me limpies la sangre. Límpiame la sangre como está en la palabra para que tú mores dentro de mí. Límpiame la sangre, Padre, como está en Joel 3:21, que dice, limpiaré la sangre de los que yo no había limpiado. Jesús, tú no habías limpiado mi sangre. Nunca te había pedido que me limpiaras la sangre. Pero hoy, Jesús de Nazaret, límpiame la sangre, Cristo en la gloria. Quita esa genética de maldición, de hechicería, de brujería, de robo, de hurto, de adulterio, de fornicación. Límpiame, Padre Santo, porque esto se sale de mis manos. Yo no puedo, Cristo en la gloria. Saca, corta con tu espada todas raíces de maldiciones. Con tu espada aguda y larga que sale de tu boca. Corta toda maldición que llevo en mi sangre, Padre Santo. Yo no quiero transferirle a mis hijos esas maldiciones. Límpiame la sangre, quita esa genética, Cristo en la gloria. Y ven, habita conmigo, Padre Santo. Vive dentro de mí, fusiónate conmigo, Cristo en la gloria. Limpia la sangre de mi mamá. Limpia la sangre de mi papá. Limpia la sangre que me transmitieron mis abuelas y mis abuelos. Limpia la sangre que me transmitieron mis bisabuelas y mis bisabuelos. Y límpiame la sangre que me transmitieron mis tatarabuelas y tatarabuelos. Límpiame esa sangre maldita, Padre Santo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Cristo, la gloria. Gracias, Jesús. Perdóname mis pecados, Cristo. Lávame con tu sangre, redímeme. Anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús. Porque ahora yo te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Así como tú me hiciste, Jesús, así yo me entrego a ti. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esta oración, la salvación ha llegado a tu vida. Busca una iglesia evangélica pentecostal donde se predique la sana doctrina y donde se predique el poder de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Se despide de ti el hermano William González. Bendiciones.